Hola, sé bienvenido a esta presentación del Sistema Capital Activo Global. Si estás viendo esta presentación es porque te ha despertado interés, curiosidad, y eso es positivo, demuestra que eres una persona activa. Voy a aclararte brevemente en qué consiste y qué es Sistema Capital Activo Global. ¿Qué es Sistema Capital Activo Global? Es una comunidad mundial de personas unidas con un mismo objetivo: ayudarse entre sí económicamente con donaciones voluntarias. Es un sistema creado por personas solidarias, humildes y con una gran pasión: hacer que la gente sea más feliz. El único sistema realmente solidario donde todos trabajan para todos con los mismos beneficios y oportunidades. Todo gestionado y controlado a través de un software creado especialmente para este proyecto. ¿Qué no es Sistema Capital Activo Global? No es una compañía o empresa, no es un MLM o un multinivel, no se vende nada, por lo tanto no se pagan comisiones, bonos ni efectivo. Hablemos de la dinámica del sistema. Comentar que la dinámica del sistema es fácil, sencilla, muy fácil de explicar y muy fácil de entender. Esta será la única cantidad que saldrá de tu bolsillo en concepto de donación una sola vez, 50 euros. Con lo cual tendrás cursos de formación del Sistema Capital Activo Global, tu back office, tu oficina virtual y múltiples herramientas que irán surgiendo a lo largo del sistema. Objetivos del proyecto. Hay 3 objetivos. El primer objetivo de 400, el segundo de 800 y el tercero de 1600. Vamos a por el primer objetivo de 400. Comentar que tanto el procedimiento del primer objetivo como el del segundo y tercero son iguales, repetitivos, con lo cual explicaremos el procedimiento a seguir en este primer objetivo y en el segundo y tercero nos limitaremos simple y llanamente a repetir el procedimiento. ¿Sí? De acuerdo. Donaremos esos 50 y únicos euros de inicio a nuestro mentor, la persona que nos presentó el sistema, el cual será nuestro mentor. Nuestra función consistirá simplemente en hacer un equipo de 2 personas, 1 y 2, nada más, que querrán también conseguir esos 400 euros, con lo cual nos donarán, como nosotros donamos a nuestro respectivo mentor, esa cantidad. Pero al ser 2 serán 50 y 50, 100. Siendo financieramente inteligentes, haremos trabajar ese activo de 100, volviendo a donar esos 100 a nuestro mentor. Cosa que ellos, cada uno de ellos, y todos los que vayan incorporándose, harán lo mismo. Como veis, aquí tenemos unas flechas en las cuales te indica que el primero tiene a 2 y el otro 2 tiene sus 2, como esos tendrán a los suyos respectivamente. Todos hacemos lo mismo y todos percibimos lo mismo. Bien, al tener esos 100 de cada uno, que son 200, volvemos a inteligentemente hacer trabajar al activo generado y volveremos a donarlos a nuestro mentor. Al igual que ellos harán con nosotros, con lo cual 200 y 200, 400. Primer objetivo conseguido. De esos 400, 300, como veis en color verde, es un saldo que está para uso y disfrute nuestro, es dinero que está en nuestro bolsillo. Nota, ya tengo el equipo formado de mis 14. Yo tengo mis 2, mis 2 tienen cada uno a sus 2 y esos 2 a sus 2, respectivamente. Beneficio de 400 con un saldo de 300 en nuestro bolsillo y colocamos en circulación esos restantes 100 para conseguir el segundo objetivo, que será el de 800. El segundo objetivo lo iniciamos ya con el equipo formado, evidentemente, y repetimos los 3 simples y sencillos pasos que hicimos en el primero, y como podéis comprobar, lo único que varía es el importe que ha sido superado, ¿de acuerdo? Yo dono los 100 a mi mentor, a mí, mi equipo de 2 personas me donará los 100 cada uno, que serán 200, inteligentemente volveremos a donar esos 200 a nuestro mentor, respectivamente cada uno a suyo, y como todos
tenemos un equipo de 2 personas, 1 y 2, pues se dobla el importe, con lo cual serán 400, que inteligentemente, financieramente hablando, volveremos a donar a nuestro mentor, al igual que ellos harán lo mismo, y cada uno lo mismo con su equipo, y juntamos 400 y 400, 800. Segundo objetivo conseguido, de los cuales 600, que están en verde, es el saldo para uso y disfrute. ¿De acuerdo? Quedando 200, que serán, que lo colocaremos en circulación para abrir el tercer nivel y último. Vamos a por el tercer y último objetivo de 1600. Que será, que lo colocaremos en circulación para abrir el tercer nivel y último. Forma de proceder, lo mismo que en el segundo y el primero. Como podéis comprobar, la cantidad ha sido doblada, son 200, que justo lo arrastramos del beneficio obtenido en el segundo objetivo. Donamos 200 a nuestro mentor. Nuestro equipo nos dará 200 cada uno, haciendo un total de 400. Y siendo inteligentemente, volveremos a donarlos a nuestro mentor y así respectivamente. Nuestro mentor son 400 y 400 de nuestro equipo de 2, 800, que a su vez haremos lo mismo y repetiremos siempre todo lo mismo. 8 y 8, 16. Tercer y último objetivo conseguido, 1600. De los cuales 1400 serán para uso y disfrute, y los 200 pasarán en rotatorio, como ahora explicaremos. Vamos a ver qué tenemos hasta ahora. Acumulado total del primer nivel 300, del segundo nivel 600 y del tercer nivel 1400, haciendo un total de 2300. Comentar que tanto el nivel primero como segundo solo lo cobraremos, lo recibiremos una sola vez, quedando el tercer nivel de 1400. El objetivo son 1600, al quedarnos 1400 tendremos siempre 200 para conseguirlo una y otra vez ilimitadamente. ¿De acuerdo? Espero te haya interesado. Si ha despertado interés, contacta con la persona que te ha presentado el proyecto y si decides venir, date por bienvenido. Gracias.